A continuación presentará su exposición la señora licenciada Mariana Carvajal. Es licenciada en periodismo, trabaja en la sección Sociedad del diario Página 12, donde se destaca por sus artículos e investigaciones sobre temas vinculados a los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y las minorías sexuales. Por sus artículos se ha convertido en una referente del periodismo con perspectiva de género y ha recibido numerosos premios y distinciones. Se destaca además por su participación en el programa Con Sentido Público en Canal 7 Televisión Pública. Es miembro de PAR, Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Es autora de los libros La seducción permanente, verdades y mentiras de la cirugía estética, una profunda investigación sobre el fenómeno de la cirugía estética en la Argentina, y El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, que es material ineludible a la hora de entender la compleja situación del aborto en nuestro país. La señora periodista Mariana Carvajal disertará sobre las mujeres quemadas, el impacto del caso Wanda Tadei y sus consecuencias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí, especialmente a Susana Medina, para mí es un lujo y un gran placer compartir este panel y las excelentes exposiciones que me precedieron. Quiero también mandarle un saludo especial a la doctora Carmen Argibay, que tanto está haciendo para incorporar la perspectiva de género en la justicia, con todo lo que esperamos de impacto que tenga en el tratamiento de las mujeres en el acceso a justicia. También aprovecho este lugar para destacar el histórico fallo de la Corte Suprema en relación al aborto no punible. Como bien señalaba Lili, negar un aborto no punible es violencia institucional y eso también es violencia de género contra las mujeres. Lamentablemente, a pesar de la claridad que trae esta sentencia, todavía hay resistencias fuertes en distintas provincias para implementar protocolos, para sensibilizar a los médicos y para realizar los abortos no punibles legales en la Argentina, como bien decía Lili, desde hace más de 100 años. Debo decir que me intimida un poco el crucifijo. No puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Y señalaba la idea de hablar del caso Wanda Tadei. Espera, todavía no empecemos. Más para atrás. Ahí está. Justamente se están por conocer la sentencia. No sé si se dio a conocer porque no tengo señal, pero si alguno tiene la información, le pido que me la pase. Bueno. El Día Internacional de la Mujer se conmemora en homenaje a 129 mujeres que en 1908 murieron quemadas en una fábrica textil de Nueva York por reclamar igualdad laboral. Se rebelaban a los mandatos patriarcales que las confinaban al sometimiento eterno. Fueron encerradas y les prendieron fuego. A más de 100 años de aquella escalofriante violación de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, observamos con horror en la Argentina una seguidilla que parece no tener fin de mujeres quemadas por sus parejas. En la medida que las mujeres ganan autonomía y pretenden ejercer la libertad sobre sus cuerpos y sus vidas, son disciplinadas con el fuego. Como en la Edad Media, cuando mujeres que conocían y enseñaban a otras mujeres cómo controlar su destino y su sexualidad, y eran quemadas en la hoguera en tiempos de la Inquisición, acusadas por la Iglesia Católica de cometer brujerías. Por eso me intimida el crucifijo. Hoy se espera la sentencia en el juicio por la muerte de Wanda Tadei. La joven estuvo hospitalizada desde el 10 de febrero de 2010 y falleció tras 11 días de agonía. Tenía 29 años y el 60% de su cuerpo quemado. Para que no sufriera dolor, el dolor que le causaban las heridas lacerantes, fue inducida a un coma farmacológico desde el día que le internaron y no pudo contar ella lo sucedido. Su esposo, Eduardo Vázquez, fue detenido en un primer momento como presunto autor de las quemaduras, pero posteriormente fue liberado.
De acuerdo con sus dichos, Wanda resultó quemada en un accidente en medio de una discusión. El caso tuvo amplísima repercusión mediática, amplísima cobertura mediática. El hecho de que Vázquez fuera el ex baterista del grupo Callejeros, involucrado en la tragedia de la disco Cromañón, donde murieron quemadas 194 personas, fue lo que le dio mayor repercusión en noticieros de televisión, programas de radio y diarios. Cada día y medio, una mujer muere en el país como consecuencia de la violencia machista. ¿Cuántos de esos casos llegan a la portada de los diarios? Pocos. Pero el caso de Wanda inundó los noticieros. En un primer momento, Eduardo Vázquez fue detenido como presunto responsable del hecho, decía, pero rápidamente fue liberado. Vázquez admitió una discusión, pero atribuyó las llamas a un accidente después de que ella tomara una botella de alcohol con la que había limpiado unos CDs. Tras la muerte de la joven, su padre, Jorge Tadei, se presentó como querellante en la causa, declaró ante la justicia que la noche de la tragedia su nieto e hijo de Wanda, de 5 años, le contó que había escuchado a su mamá decirle a Vázquez, «Me vas a matar». También dijo que el padre, que habían habido situaciones previas de violencia en la pareja perpetradas por Vázquez. Pero el juez Dafis Nicholson dictó la falta de mérito y ordenó la inmediata libertad del músico. Durante unos 8 meses, y esto no es menor, durante 8 meses, el mensaje que dio la justicia fue la impunidad frente a un femicidio con fuego. Se podía prender fuego a la esposa, que el ataque quedaría impune bajo el paraguas de un supuesto accidente. La víctima, por otra parte, no podría dar la versión de los hechos silenciada en su agonía por un coma farmacológico que le permitiera soportar el dolor de las heridas. ¿El crimen perfecto? Quemar el cuerpo de una mujer tiene connotaciones singulares. Si la mujer queda viva, puede quedar arruinada por las heridas tremendas que deja el fuego. No serás mía, pero tampoco de nadie. Ese es el pensamiento perverso que mueve al femicida. Recién el 4 de noviembre de 2010, 8 meses después de la muerte de Wanda Tadei, la causa dio un vuelco. La jueza Inés Cantizani procesó a Vázquez con prisión preventiva por considerarlo prima facie autor criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo. Las pericias y testimonios de testigos fueron desarmando la versión del esposo, que llegó al juicio preso y, bueno, esperamos en estas horas la sentencia. El caso Wanda no fue un femicidio más. Podemos presumir que ha tenido un impacto social de enormes dimensiones. A lo largo del año 2010, a partir de su muerte, crecieron significativamente los llamados a los servicios de asistencia a sobrevivientes de violencia de género, de mujeres que contaban que sus parejas o exnovios las amenazaban diciéndoles, «Te voy a matar como a Wanda». Y con espanto observamos cómo se repiten casos similares, casi calcados. Supuestamente la víctima limpia CDs y accidentalmente resulta quemada al prender un cigarrillo. Así es más o menos el libreto. Otra versión de la parodia señala que las mismas víctimas que resultan quemadas se prenden fuego en el marco de una discusión conyugal. Sin embargo, según afirma el titular del Centro de Asistencia al Suicida, casi no hay registros en Argentina de personas que se hayan prendido fuego a lo bonzo, salvo cuando se trata de personas con trastornos mentales. Cuando una persona busca quitarse la vida, no se piensa tanto en la muerte como evitar aquel dolor en la vida, por lo que un suicida no utiliza ningún medio que sea cruento a propósito. Todos piensan en una muerte segura y casi indolora, explicaba Carlos Baronat en un artículo del diario Clarín. Un denominador común en muchos de los casos es que hay testigos que escuchan una disputa entre la pareja cuando se da este supuesto accidente, o discusiones subidas de tono anteriores en la relación de la pareja, y familiares de la víctima que dan cuenta de estos hechos de violencia previos en la historia de la pareja. Desde el femicidio de Wanda,
48 mujeres, hasta el 2 de junio último, murieron en el país por quemaduras que habrían sido provocadas por novios, maridos o exparejas, uso del potencial, porque hay investigaciones en curso, por supuesto, de acuerdo con el Observatorio de Femicidios en Argentina que dirige la Casa del Encuentro. En algunos casos fueron apuñaladas o estranguladas primero y el fuego se utilizó para hacer desaparecer el cadáver. Miren esas cifras. Antes de la muerte de Wanda Tadei, en el 2008, la Casa del Encuentro había registrado solo 2 hechos de mujeres quemadas, muertas por el fuego. Este relevamiento cabe destacar que es en base a los casos publicados en los medios de comunicación, más de 100 en todo el país. Medios digitales, agencias de noticias y gráficos. En el año 2009 fueron 6. El 10 de febrero de 2010 es quemada Wanda. El 21 de febrero muere. Posteriormente a la muerte de Wanda, a lo largo del 2010, se registran otros 10 casos donde el fuego está involucrado en un femicidio. En el 2011, 28. Y en el 2012, hasta el 2 de junio, 10 casos. Y ahí decía 8 mujeres, porque el PowerPoint lo preparé hace 3 días. Hay que agregarle 2 más. Ayer se conoció una y el fin de semana otra, que están en grave estado, ¿no? Que están peleando entre la vida y la muerte. El aumento de mujeres quemadas por sus parejas a partir del caso de Wanda Tadei nos interpela como periodistas. ¿Puede la difusión mediática de un femicidio con las características que tuvo la cobertura especialmente televisiva del hecho, digo televisiva por la repercusión que tiene y la llegada que tiene en comparación con otros medios, ¿no? ¿Provocar un efecto imitación como está probado que ocurre con las noticias de suicidio? Y esto era lo que planteaban al inicio de esta jornada. Encontré un estudio español muy interesante, porque acá no he encontrado que se haya hecho una investigación justamente de la relación entre las noticias y los hechos. Y este estudio fue publicado por el European Journal of Public Health, siguiente, en 2009 y realizado por investigadores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Analizaron esto, si aumentaban a medida que se publicaban las noticias, en realidad no publicaban, sino que analizaron piezas de noticieros y programas de televisión de las principales cadenas españolas, noticias que tenían que ver con femicidios, es decir, homicidios de mujeres por su pareja íntima, noticias que tenían que ver con la violencia de género vinculada a medidas, declaraciones que la repudian, discusiones en torno a qué hacer, y otros delitos vinculados a la violencia de género donde no había muertes. El trabajo tomó el periodo 2003 a 2007. En ese periodo en España se registraron 340 muertes de mujeres a manos de su pareja. Y entonces compararon esta cifra y estos hechos puntuales, en qué momento habían ocurrido, con la aparición de las noticias. Muy interesante trabajo. Siguiente, por favor. Y encontraron, les digo que analizaron más de 3.733 noticias, distribuidas, como yo les decía, algunas tenían que ver con femicidios, en el caso era el 65, eran 1.638 y 1.800 con medidas de políticas públicas y un número menor, 285, con información vinculada a otros delitos asociados al femicidio. Y lo que encontraron fue que la cobertura periodística en televisión de las muertes de mujeres a manos de sus parejas puede incrementar en un 42% la probabilidad de muertes por esa causa. Es decir, que cuando se publicaban en las semanas siguientes, en los días siguientes, aumentaba la cantidad de casos en relación a las noticias de violencia de género, de muertes, perdón. En este sentido, una de las primeras recomendaciones que ellos hacen a partir de este dato no es no publicar noticias sobre este tema, sino que la violencia de género debe mantenerse como tema de noticia en la agenda de los medios de comunicación mientras siga siendo una causa componente de la mortalidad de mujeres. Y en segundo lugar, señalaron,
se debería incluir más información sobre el contexto en el que la violencia de género se produce con mayor variedad de fuentes informativas que incluya la perspectiva de expertos, profesionales y mujeres sobrevivientes. Esto es, como mencionaran en esta mesa, no quedarse en el detalle morboso de cómo sucedió la muerte en sí misma. La segunda conclusión que llegaron fue que las noticias sobre medidas, es decir, cuando se habla de la problemática de la violencia de género, parecen mostrar un efecto positivo que reduce en un 10% la probabilidad de muerte por esta causa. Por esta razón, los investigadores consideraron que los medios de comunicación deben consolidarse como una valiosa herramienta de difusión de información sobre las respuestas sociales existentes y los derechos de las mujeres en situación de maltrato. Más allá de este estudio, que lo traigo porque no he encontrado más información puntual que analice claramente esta posible relación y debería investigarse más y sobre todo acá en el país, el punto sobre el cual debemos reflexionar es cómo informar sobre los femicidios y la violencia de género. Es un hecho que cada vez que en los medios audiovisuales se trata el problema, especialmente en programas de televisión, insisto, por la llegada que tienen, y se ofrecen teléfonos o sitios donde pedir ayuda, las consultas para salir de relaciones de sometimiento aumentan en estos sitios donde se dan los teléfonos. Acá seguramente la oficina de la Corte no tiene de violencia doméstica teléfono, pero muchas veces cuando uno da a conocer la dirección y puntualmente teléfonos de ONGs te dicen, uy, salió, no sabes las cantidades de llamados que tuve, pero en el instante a veces. Desde periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, donde estamos enredadas, Lili, yo y muchas periodistas que andan por allí también, colegas, y en todo el país que somos más de 170, por ahí estamos, la mayoría mujeres, pero también tenemos varones. Bueno, hemos elaborado un decálogo para el tratamiento de la violencia hacia las mujeres que venimos presentando en distintos ámbitos. Y algunas de las recomendaciones que las van a ir viendo ahí tienen que ver con hablar de femicidio en lugar de crimen pasional, como bien señalaba Lorena. Ninguna pasión justifica la violencia, evitar el morbo al informar, dar teléfonos donde pedir ayuda e informarse de la problemática, contextualizar el tema, y esto es fundamental, también lo mencionaba Lili y Marcelo. No son casos aislados, son la consecuencia de una matriz cultural donde la discriminación hacia las mujeres es el caldo de cultivo que favorece la violencia machista y contribuye a que algunos hombres consideren a su pareja como parte de su propiedad al punto de apropiarse de su cuerpo hasta matarla. Hablar de violencia de género o violencia hacia las mujeres y no justificarla. La semana pasada en el Día del Periodista escuché a un humorista muy conocido, de un programa muy conocido de radio, con mucha audiencia, y me querían matar, haciendo una parodia, porque era una broma sobre el Día del Periodista y cómo el periodismo informaba, y había casos en los cuales si podría haber dado la noticia antes y evitaba situaciones, daba este ejemplo. Decía, por ejemplo, los diarios hablan de crimen pasional y no utilizó mejor fórmula que expresar que crimen pasional y dice, si hubiesen avisado a la señora que estaba teniendo relaciones con su amante, que iba a aparecer su marido y lo iba a pescar infraganti, hubiésemos evitado esa muerte. Yo me quedé horrorizada, no podía creer. Mandé inmediatamente un mensajito a una colega que sé que participa del programa y que está sensibilizada con estos temas. Y también ella me responde, sí, me quiero matar. Pero no hubo ninguna aclaración, se ve que no hubo espacio para la aclaración. Después, por suerte, hablaron de la actividad que realizábamos desde PAR ese mismo día en el Obelisco para decirle basta a la violencia de género. Y bueno, de alguna forma se dio alguna otra visión del tema. Pero estas situaciones donde desde los medios de comunicación, el humor, la parodia, los noticieros, las bromas, se justifica la violencia hacia las mujeres y sobre todo se buscan naturalizarla. Claro, él era infiel, ¿cómo no le iba a matar? Son terribles por el efecto que tienen en el imaginario social. Bueno, ya voy cerrando. Bueno, es importante desterrar mitos como que una buena esposa debe soportar todo por amor y si un novio te cela o te persigue es porque te ama. Este tipo de expresiones contribuyen a naturalizar la violencia machista.
en este aspecto podemos ayudar como comunicadores. El violento, y en esto es importante, no se convierte en violento por escuchar o leer una noticia, pero podría actuar, como advierte el estudio español, tomando una conducta de imitación, como está probado que ocurre en relación a noticias de suicidio sobre aquel que tiene ideas suicidas. El punto entonces es cómo hablar del tema, qué enfoque darle. No seremos parte del problema de la violencia de género en la medida que, como comunicadores, no nos quedemos en el detalle de cómo ocurrió un femicidio, describiendo hasta el más mínimo detalle, y podamos ponerlo en contexto dando cuenta de que la violencia de género se trata de una consecuencia de la discriminación y la desigualdad entre varones y mujeres en la sociedad. En cambio, seremos parte del problema si presentamos a las víctimas como responsables de la agresión, si nos preguntamos qué habrá hecho la mujer para provocar o causar la violencia, como señalaba Lorena, si excusamos al agresor porque estaba obsesionado o muy enamorado o era un enfermo de celos, o cuando lo representamos, y esto también, como un loco, un monstruo o un psicópata, mientras ignoramos la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres. La Fiscalía y la querella en el juicio por la muerte de Wanda Tadei solicitaron penas de prisión y reclusión perpetua. Esperemos que si la justicia encontró elementos para condenar a Vázquez, haya un mensaje claro. Le decimos basta a la violencia machista, ni una mujer más muerta por violencia de género, ni una mujer más quemada. Muchas gracias.